Muy bien, entonces ahora le damos la palabra a Carlos. Yo me voy a referir un poco también a la experiencia en Colombia, pero también quiero aprovechar para hablar un poco de mi experiencia como guionista y como asesor de guión en lo que es la estrategia de posesionar y realizar un guión y llevarlo a la pantalla. Lo primero que hay que decir es que, digamos, cuando uno empieza a incursionar en este trabajo, el oficio de escribir historias, igual que sucede como con otros oficios y en otras actividades, como seres humanos necesitamos reconocimiento, necesitamos de alguna manera ser reconocidos por lo que hacemos. Entonces, es probable que hay un nivel de categorías en el cual uno como guionista necesita generar una estrategia para que su historia en un momento determinado sea conocida, pero también exista cierto reconocimiento en el oficio de uno como guionista. Ese sería como una aparente contradicción que encontramos, porque cuando uno está iniciándose, pues nadie lo conoce la mamá, el papá, lo conocen los compañeros de universidad. Y entonces, el generar esa estrategia hace que es una cosa que creo que ocurre en todos los lugares del mundo, y es que cuando uno quiere expresarse a través del cine, lo primero que haría, si es director de fotografía, o si ha trabajado en dirección de arte, o si quiere incursionar en el cine, todos, quien quiera de alguna manera expresarse va a necesitar tener algo tangible. Ese asunto tangible es la existencia del guión. Y entonces aquí viene una cosa que es bien interesante y compleja, es que no todos los que escriben guiones primero tienen la vocación de ser guionistas, es decir, de tratar de abrirse una carrera, una estrategia y una proyección de reconocerse a sí mismos y reconocerse en el conjunto de la industria como guionistas. Entonces sucede que todos los jóvenes y los adultos que quieran de alguna manera expresarse a través de una película recurren a la estrategia de escribir el guión, porque el guión es algo tangible. Entonces aquí viene, digamos, como un primer contratiempo, y es que muchas veces la mayoría no son guionistas, es decir, no han tenido la experiencia, la formación, pero entonces todos tenemos una idea, y siempre que hablamos en términos de esa idea que la soñamos, entonces tenemos que escribir el guión. Esto sucede en Colombia, no sé si sucede acá en México o en España, pero siempre vamos a encontrar que la primera estrategia de comunicación con una productora o una distribuidora es que exista el guión. Y aquí viene una cosa que es compleja. Muchas veces nos encontramos que hay ideas muy buenas, ideas extraordinarias, pero son ideas que no están desarrolladas de una manera estratégica, como porque no hay experiencia, porque no hay un conocimiento previo, profundo, alrededor de lo que significa escribir un guión, porque escribir un guión, en cierto sentido, ustedes yo creo que todos lo saben, no es bajar un software o tener un software legal o clonado y empezar a formatear la historia en lo que encontraríamos en cualquier software. Eso no, en cierto sentido, no es el guión. Entonces sucede que el crear esa estrategia, por eso en cierto sentido también en Colombia como veo en México, existe digamos, un concepto que es bastante importante, que la industria lo reconoce, que es el concepto del desarrollo de guión. Ese concepto de desarrollo de guión implica que como nadie cree en nuestra historia, como apenas la estamos aterrizando, apenas la estamos construyendo, entonces necesitamos que de alguna manera invertir tiempo, rigor, disciplina para sentarnos a escribirnos, y esa primera aproximación es supuestamente el estímulo que da el Estado. En Colombia hay convocatorias donde se estimula el desarrollo de guión, que básicamente se da un dinero para tratar de que las personas, presentando el anteproyecto, que es una sinopsis y un tratamiento más o menos entre 20 y 30 páginas, a partir de ahí se hace la convocatoria, se presentan, el promedio es 330 personas, en las cuales en esa convocatoria el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, que administra, digamos, los dineros que se recaudan a través de un impuesto que se paga el espectador en la boleta, hace parte de la ley 836, permite que haya un fondo para ese desarrollo, se convoca un jurado externo
al Fondo de Desarrollo Cinematográfico, y este jurado, como yo lo interpreto, es una cosa muy subjetiva, porque me ha pasado, ahora expongo un poco el caso, este jurado lee los proyectos, selecciona unos, digamos, de esos 330, selecciona 30 proyectos, de esos 30 proyectos se van a un encuentro con el jurado, lo que se denomina el famoso pitch, y a partir de ahí entonces se decide a quién se le dan $10.000 para que durante 6 meses se concentre a escribir, y también con la idea de que se apoya con un taller, digamos, con asesores internacionales y nacionales que durante una semana van digamos, como a trabajar y a contribuir un poco en sus aportes y diagnóstico al estado en que está el guión. Este sistema permite que a veces las convocatorias se conviertan en una especie de lotería. Se los digo porque así también funcionan algunas convocatorias internacionales. ¿En qué sentido lotería? En que tú como guionista o aspirante a ser guionista escribiendo ese guión, te vas a encontrar con un jurado que tú no conoces y no sabes. Los jurados no se van a leer los 330 proyectos, cada jurado más o menos se lee en promedio 30, y dependiendo a quién se lo entregaron, porque a veces el jurado no todos son ni analistas de guión o script doctor, ni son guionistas, o a veces está la figura del productor, está la figura del director, y a veces está hasta la figura del crítico de cine o historiador de cine o alguien que esté relacionado con la industria, pero no todos los que leen esos proyectos son guionistas. Entonces aquí viene un asunto que es lo digo porque yo también he sido jurado, y es que a veces los jurados, consciente o inconscientemente, pues van a elegir las historias que a ellos les gustaría ver como espectadores, o van a elegir las historias que a ellos les gustaría, digamos, ver en pantalla o escribir. Entonces se convierte en una especie de azar, de lotería, porque juzgar un proyecto de alguna manera va a entrar en un nivel de subjetividad en el cual no hay un rigor, digamos, en el cual se pueda uno distanciar como lector y decir, esta historia vale la pena llevarse a la pantalla o no. Es una cosa, un asunto subjetivo, a pesar de que hay toda una sistematización dentro de la industria, sobre todo dentro de la industria norteamericana, en el cual se pueden elaborar unos parámetros de evaluación en torno a las condiciones en que está un guión. Entonces, ¿qué sucede ahí? Sucede que, digamos, como existe, en Colombia no existe la estrategia de que haya una productora o productoras que estén interesadas y que estén convocando a posibles historias o guionistas en una especie de oferta y demanda para que los guionistas allí presenten sus proyectos. Entonces, no hay más alternativa que volvernos guionistas, y no hay más alternativa que tratar de hacer una carrera de acuerdo a nuestra disciplina, nuestro rigor, nuestro conocimiento, de escribir ese guión y tratar de aplicarlo a las convocatorias, y a partir de una convocatoria donde se gane el desarrollo de guión, empezar a tener como, digamos, una circulación con el proyecto, pasando a otro eslabón de la otra convocatoria, que ya no es desarrollo, sino que es estímulo de producción de largometraje. Entonces, ahí hay una soledad y una carencia quien se inicia en su primer proyecto con el guión. ¿Cuál es esa carencia y cuál es un poco como esa soledad? De que primero no tienes con quién interactuar, se lo presentas al amigo, se lo presentas a la amiga, que no es un script doctor, que probablemente tenga tu misma experiencia, y entonces te va a llenar de una serie de sugerencias, te va a llenar de una serie de análisis que probablemente no sean los más indicados, porque te van a transformar en el guión en algo que probablemente no sea lo que tú quieras. Entonces, ahí surge algo que es muy importante, que no hay conciencia, creo que yo todavía en Latinoamérica, no sé si en España, y es la necesidad y la importancia de la figura, de esa figura del asesor de guión, de esa figura de que alguien tenga la conciencia de sus propias limitaciones y sabe que en un momento determinado, para que ese guión empiece a tener un relativo éxito, se requiere de alguien que tenga un conocimiento, una experiencia y que tenga una vocación de script doctor, lo diría yo, en cierto sentido, que tenga una distancia y un respeto por lo que está asesorando, para que realmente ese guión
empiece en cierto sentido a ser un poco exitoso. Porque si uno no sale de su propio círculo, probablemente uno va a estar un poco muy encerrado en sí mismo porque uno conoce la historia, la ha trabajado, se ha enamorado y no va a tener esa distancia que le permita dar ese salto, esa transformación hacia esa valoración de lo que es el asunto del guión. Entonces, en ese sentido, con ese reconocimiento, nosotros en Colombia, un grupo de amigos muy parecidos en cierto sentido, en la figura de lo que es el Garfio acá en México, tenemos digamos una ONG, una organización no gubernamental que se llama la Corporación Cinefilia, en el cual nosotros prestamos una serie digamos, de servicios, tanto en formación como también en asesoría, escritura, etcétera. Entonces hicimos un encuentro, apoyados un poco también digamos, por el Ministerio de Cultura, la Oficina de Cinematografía en Colombia. Hicimos hace 4 años un primer encuentro nacional de guionistas, en el cual uno de los objetivos era precisamente empezar a discutir y a reflexionar en torno al asunto del guión. Hicimos un encuentro un poco parecido a este encuentro, pero con el carácter nacional, y tratamos de generar una serie de foros y discusiones en que los guionistas interactuaban con los productores, invitamos a los productores, invitamos a los directores e invitamos también digamos, a quienes en ese momento manejaban la política cultural de la cinematografía en Colombia, a crear una interacción, de hacernos una serie de preguntas que van desde la política estatal con relación a los guionistas, desde la política digamos, o pensamiento de los productores, cuáles eran como los requerimientos, las necesidades, las expectativas que los productores tenían con los guionistas o requerían de los guionistas, y lo mismo también con los directores. Porque también sucede un fenómeno en Colombia que no sé si se da acá, es que la mayoría digamos, en Colombia se hacen relativamente muy pocas películas al año. En este momento estamos en un promedio de 15 a 20 películas, porque la Ley General de Cine se aprobó apenas hace 5 años, entonces se hacen muy pocas películas, fíjese ese promedio entre 15 y 20, de las cuales todas se hacen, el 95% de esas películas se hacen con estímulos del Estado, en una política estatal que es una política neoliberal, en que ellos no dan todo el monto del dinero para hacer la película, sino que dan un 30% del costo total de la película en estímulos para producción, para postproducción y para desarrollo de guión. En esa política ellos, digamos, generaron dentro de la ley la posibilidad de que hayan inversionistas privados para desarrollar o para que se interesen digamos, en invertir en la producción de películas. De este primer encuentro nacional de guionistas surgió hace 3 años la necesidad de un grupo de guionistas que ya habíamos incursionado en la industria, que teníamos cierto sentido de reconocimiento. Nos reunimos a partir de este encuentro y generamos la necesidad de ser reconocidos dentro de la industria, ser reconocidos dentro del medio, y tratar de generar una interacción y generar una propuesta de políticas coherentes en torno al estímulo del guión, en torno al reconocimiento de los guionistas, y por eso nos asociamos en esto que ustedes ven ahí en esa página web, que es nuestra página web, que se llama la Asociación de Guionistas Colombianos, y dentro del primer tema del encuentro pusimos esa palabra un poco a manera de juego y de provocación, que es que los guionistas cuentan. En esa idea de que los guionistas cuentan, era el doble sentido de que contamos dentro de la industria, pero también en cierto sentido contamos historias. Era un poco como digamos, lo que queríamos provocar. Entonces hay un asunto que siempre es una pregunta que nos hacemos nosotros, y es cómo es esa interacción entre, digamos, lo más fundamental, lo más importante para nosotros es que se reconozca la importancia del guión dentro de todo el eslabón de la industria cinematográfica. No que digamos, en ese conjunto, nosotros como asociación nos interesa generar una reflexión en torno al conjunto del guión cinematográfico, no en torno a nosotros como personas, como guionistas, no hacer ese reconocimiento de que es más importante que nos reconozcan como guionistas a que dentro del conjunto de la industria haya un reconocimiento y un respeto por el oficio del guionista, pero sobre todo un respeto y un valor por el concepto del guión.
porque es que ustedes probablemente se dan cuenta que ningún productor, ningún distribuidor o probablemente inclusive ningún director de arte, un director de fotografía, ningún productor va a discutir con el director de fotografía la luz. Ningún productor va a discutir con el director de arte cómo debe hacer su trabajo, pero desafortunadamente los productores y todo el conjunto sí va a discutir y sí va de alguna manera a reflexionar y pensar alrededor del guión. Algo que no es que esté malo, sino con eso es un poco como la idea de que el guión, esa cosa tan intangible o tangible que se va a volver la película, que es el guión, va a ser interpretado, va a ser manipulado, va a ser sugerido que se cambie, se va a transformar, siempre va a tener, digamos, como es lo más tangible, de que todo el conjunto de las personas, de la industria, opine alrededor del guión. Entonces, eso sucede que, digamos que el reconocimiento no es que haya unos guionistas puristas, que sean los únicos que saben la magia para que esa historia funcione, pero sí es esa necesidad de reconocimiento del trabajo, del rigor que tiene el trabajo del guión. Y en ese sentido nosotros ahora estamos dando una pelea desde el ámbito de lo gremial, porque en Colombia existe el Consejo Nacional de Cinematografía, que es quien regula las políticas y quien regula y administra el fondo que se recoge, el fondo estatal, que se recoge un poco por lo que les decía ahora en las boletas. Ese Consejo Nacional de Cinematografía lo preside la ministra de Cultura, en la cual ella como ministra tiene también el derecho de elegir 2 representantes más de la industria, y luego están en esa mesa sentados los distribuidores, los exhibidores, los directores, y como les decía, 2 representantes de la ministra, más la ministra, más quien dirige la dirección de cinematografía, y también hay alguien que representa los consejos departamentales o digamos de las gobernaciones de la cinematografía. Entonces están más o menos, esa es la representación del consejo, y no hay alguien que represente los intereses de los guionistas. Cuando partimos de ese concepto básico, fundamental, de la base de toda la industria, en cierto sentido, es: si no hay historias, si no hay buenas historias, si no hay quien escriba esas historias, entonces en cierto sentido no se va a desarrollar un buen eslabón de la industria. Y uno de los objetivos que tenemos dentro de la asociación es precisamente cómo contribuimos nosotros a cualificar y a formar que verdaderamente haya buenas historias, algo que es un poco mito cuando se habla de qué es una buena o una mala historia. Entonces la pelea que estamos dando ahora desde la Asociación de Guionistas es precisamente la de tratar que tengamos un espacio de representatividad dentro del Consejo Nacional de Cinematografía, porque dentro de las políticas que se definen allí, por ejemplo, hay una cosa que no sé si ocurre acá en México o en los otros países, y es que cuando se presentan a las convocatorias los proyectos, lo primero que se exige es que los dineros que se vayan a dar para la producción o la coproducción o la producción de ese proyecto, ese dinero se le da al productor y no se le da a nadie más. Entonces existe la figura de las compañías productoras, una cosa que es en cierto sentido coherente como política de generar industria, pero lo primero que hace el guionista es ceder los derechos al productor, y en esa cesión de derechos el productor muchas veces ha ocurrido con directores guionistas que han presentado el proyecto, no lo pueden presentar a título individual o personal, tienen que hacerlo en representación de una productora, le ceden los derechos a la productora se gana el proyecto y ya empieza a generar unas reglas del juego distintas al acuerdo que hizo con el director y guionista, y termina inclusive a veces esa empresa productora renunciando al premio porque no se puso de acuerdo con el guionista o el director. Entonces en ese sentido hay una soledad y hay una… Es decir, en teoría se reconoce la importancia del guión, en teoría se reconoce la importancia de trabajar y estimular el desarrollo del guión, la escritura del guión, pero en la práctica todo está supeditado a que si tú no tienes una compañía productora o no tienes una empresa productora que te represente, no puedes aplicar a los estímulos del Estado. Es una cosa un poco paradoja que estamos discutiendo internamente.
Entonces ese es un poco como el panorama y si hay ahora más preguntas ampliamos. Ok, pues muchas gracias. Es un panorama interesantísimo el que nos acaba de plantear Carlos, en donde definitivamente muchas veces los escritores y los guionistas pues no queremos ser empresarios, ¿no? Entonces uno quiere escribir sus guiones y ya, ¿no? De pronto, bueno, hay una figura nueva en las nuevas generaciones de que sí es el guionista empresario, el director empresario, pero muchas veces lo que uno quiere es escribir, ¿no? Y que su proyecto se vea en la pantalla, ¿no? Y toda esta parte así como tortuosa de lo que es la producción, ¿no? De pronto es muy difícil, ¿no? De pronto yo admiro a los productores muchísimo porque realmente sí es un camino muy complejo el de producir una película, ¿no? De pronto dice uno, bueno, pues yo escribo y ya, ¿no? Ahí filmen la película. Juanjo. Muchas gracias. Yo quería primero agradecer al Garfio, que ayer se me olvidó en la ponencia, pues agradeceros que me hayáis invitado al encuentro, que ahora está siendo fabuloso. Y nada, comentaros un poco la situación en España a nivel de asociacionismo, de organizaciones de guionistas, un poco el panorama como está. Los objetivos son los que ha dicho Carlos básicamente, es un poco de apoyar a los guionistas, ver cuáles son los problemas que digamos que más importantes a la hora de poder desarrollar profesionalmente nuestro trabajo. Y en España tenemos una particularidad que no somos solo, bueno, aquí en México son dos asociaciones, creo que cine y tele están separados, ¿no? Los sindicatos. En España nos llevamos muy bien los guionistas de cine y los de televisión, porque prácticamente hoy estás trabajando en la tele, mañana estás trabajando para cine. Y lo que sí que hay son 5 asociaciones hoy sindicatos de guionistas. En España tenemos una situación política que, digamos, son comunidades autónomas, conviven 4 lenguas cooficiales, que es el español, el catalán, valenciano, que es lo mismo, que hay gente que dice que no, pero es lo mismo, el gallego y el vasco. Y digamos que en cada región hay una televisión y entonces alrededor de esa televisión que hace ficción en la lengua que se habla allí, digamos, oficial aparte del castellano, pues entonces se han creado focos de industria a raíz de esas televisiones, que uno de los valores que tienen esas televisiones es fomentar y mantener las lenguas para que se sigan vivas. Entonces, digamos que salieron unas asociaciones de productores en cada una de esas regiones, con lo cual, pues entonces también vimos lógico que surgieran asociaciones de guionistas para defender los intereses en cada región, porque digamos que las problemáticas también tenemos muchos problemas comunes, pero cuando tenemos un problema directamente, por ejemplo, yo en Valencia, con la televisión de Valencia, que es Canal Nou, pues es un poco extraño que la asociación de Madrid vengan para solucionar el problema porque no saben cómo funcionamos nosotros ni qué estamos haciendo. Entonces, por una parte esto es bueno que haya tantas asociaciones de guionistas. Por otra parte es malo porque digamos que duplicamos trabajos y ya nos cuesta mucho hacer cosas a veces porque no tenemos una infraestructura clara, porque no tenemos recursos económicos básicamente se mantienen con las cuotas de los socios, que no son muy altas porque somos guionistas, no es como la asociación de productores que digamos que ponen 100 veces más de lo que pagamos nosotros al año cada miembro. Y entonces nos cuesta mucho trabajar porque tenemos que los mismos guionistas, que aparte de escribir nuestros guiones, pues tenemos que ir a reuniones con el Ministerio, con la Consejería de Cultura de cada autonomía, y digamos que nos quita mucho tiempo y eso hace que la gente se queme mucho también y que las juntas directivas vayan cambiando rápidamente y que no haya una continuidad. Entonces, en ese sentido, sí que vimos necesario de crear FAGA, que es el Foro de Asociaciones de Guionistas, que al principio cuando se fundó reunía estas 5 asociaciones y era para todos los temas que fueran de interés nacional, digamos, que nos afectaban a todo, que nos pudieran representar en los diferentes organismos y no ir con 5 propuestas. De hecho, también España, al estar en la Comunidad Europea, también está dentro de la Federación de Guionistas Europeos, que son 23 países y estamos 28 asociaciones, 5 españolas, ¿sabes? Por ahí la diferencia. Y entonces, justamente FAGA se creó porque era un poco absurdo. En Europa flipaban con nosotros de por qué coño vienen 5 personas de España cuando solo viene un representante de cada país. Entonces decidimos hacer FAGA a nivel europeo y después vimos que era útil y entonces ya fuimos haciendo metiéndonos más en más cuestiones a nivel también nacional. Hubo un momento de escisión, entonces ALMA, que es el sindicato, digamos, a nivel nacional, están así reconocidos en sus estatutos, pero que más concretamente representa casi a la industria de Madrid, porque es ya lo que os comentaba, si yo tengo un problema en Valencia, nadie de ALMA va a venir a solucionarlo o ni siquiera va a entender muy bien cuál es mi problema. Entonces, digamos que está esa lucha entre ALMA y FAGA, pero la verdad es que como a veces los matrimonios, cuando nos hemos divorciado, digamos que nos llevamos mucho mejor y la verdad es que estamos trabajando muy bien en muchos proyectos conjuntamente, de hecho en casi todos ahora vamos juntos, va un representante de FAGA, un representante de ALMA o 2, pero que básicamente estamos trabajando muchísimo mejor y estamos consiguiendo muchas cosas.
Entonces, uno, digamos, de los objetivos principales también nuestros es, el primero, yo creo que más importante, era que nos conozcamos los guionistas, que fuera, al menos en Valencia, yo soy el presidente de la Asociación de Guionistas Valencianos, que es EDAV, y somos 86 miembros. Cuando yo entré éramos solo 33 o algo así, y en 4 años ahora ya somos 86, representamos más o menos el 80% de los guionistas valencianos. A nivel de FAGA, para que os hagáis una idea, que son estas 4 asociaciones, digamos, de la periferia de Madrid, somos 420 guionistas y ALMA son 300 guionistas, con lo cual en España, sindicados, somos unos 720 guionistas, que representa más o menos, yo creo, un 60% de los guionistas. Es que en España hay muchísimos guionistas, más de 1000 probablemente, y no todos trabajan asiduamente, pero sí que, digamos, en los listados que nos dan las sociedades de gestión de derechos de autor, la gente que ha percibido derechos de autor por trabajo de guionista, pues es más de 1000 guionistas en los últimos 3 años. También os quería comentar un poco de... Nosotros cuando llegamos no sabíamos muy bien cuáles eran los principales problemas, y una de las primeras cosas que hicimos fue realizar un estudio sobre la situación del guionista para tener datos concretos y también se hacían muchas preguntas, en un estudio muy completo que nos lo patrocinó la Sociedad la SGAE, la Sociedad de Gestión de Derechos de Autor, y gracias a ese documento, ese estudio, nos hizo una guía para saber cuáles eran las cosas que más apremiaban de solucionar para los guionistas, y también era un documento que era muy válido para cuando íbamos a una institución o a la Federación de Productores, a quien fuera, ya no era lo típico que te quejas, les cuentas cuál es la problemática y siempre parece que nos estemos quejando, que somos muy víctimas los guionistas, sino que eran datos concretos y que a partir de eso ya sí que se podía trabajar porque digamos que daba una seriedad a lo que estabas contando. Y también da seriedad, y es muy importante que muchos guionistas representes a muchos de los guionistas, porque si no tampoco vas a ir a contarles algo que no representa a lo mejor lo que opina la mayoría de los guionistas. Entonces, al hecho de haber crecido tanto los últimos años, sí que nos hace representativos y sí que nos están haciendo caso y sí que estamos consiguiendo poquito a poco pequeñas cosas. También hemos conseguido una mínima infraestructura, que es que haya una persona, una coordinadora general, tanto en FAGA como, por ejemplo, en la Asociación de Guionistas de Valencia, que esté, aunque sea media jornada, que nos haga trabajar a la Junta Directiva más, que coordine los esfuerzos de todos para que sea mucho más efectiva nuestro tiempo que le dedicamos. Y digamos que está muy bien los encuentros que hacemos también a nivel europeo, igual que este está muy bien, es una de las facetas también importantes para conocernos los guionistas, hacer este tipo de encuentros. Y no solo este tipo de encuentros, sino que también hay que hacer encuentros con productores y directores, porque los guionistas, digamos que desde siempre estamos normalmente en nuestra casa trabajando, a no ser que trabajes para la televisión, que ahí sí que estás al menos con un grupo de guionistas y tienes más contacto a lo mejor con un equipo de 10 o si eres dialoguista de 5. Pero lo normal es que trabajes solo en casa y que no puedas cambiar nada. Si estás solo en casa, tú por ti mismo es muy difícil que vas a llamar al Ministerio de Cultura y decir, oye, quiero que aumentéis las ayudas de guión. Ni siquiera te vas a hablar con la de recepcionista, no te va a llegar a ningún lado eso. Pero entonces si dices, yo represento a 700 guionistas y opinamos que tenéis que aumentar las ayudas a guión, pues al menos te abren la puerta y te recibe la directora general o el director general del Instituto de Cinematografía. Ahora estamos colaborando muy estrechamente con ellos en cambiar las políticas, digamos, sobre todo de ayudas al guión. En España sí que hay ayudas a desarrollo también. Y lo malo es lo que comentaba Carlos, que tienes que ya ir con una productora. Y digamos que cuando accedes a esas ayudas ya hay un trabajo muy grande hecho previamente. Porque otro dato muy importante que salió en el estudio de la Asociación del Guionista era que los productores, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, el 86% de los guiones que se movían a televisiones o a ayudas no recibían ningún euro de opción de compra para moverlo ni nada. Era, si salía la película en los contratos, el primer día de rodaje te pagaremos tanto. Con lo cual, en realidad estamos haciendo como coproductores de un porcentaje, no sé cuál sea, pero estamos siendo coproductores, pero después le dices, bueno, entonces soy coproductor, ¿qué porcentaje te dicen? No, tú eres guionista, no eres productor, pero en realidad sí que lo estamos siendo. Entonces, digamos que con ese dato también fuimos a la Asociación de Productores y estamos trabajando en hacer un código de buenas prácticas, que no es un contrato vinculante, digamos, para la Asociación de Productores, pero sí que digamos que son los pasos básicos, es un contrato, o sea, es un código que está en Francia y funciona muy bien, de no tener que negociar siempre esos mismos puntos entre guionistas y productores. De ciertas cosas que estemos de acuerdo guionistas y estemos los productores también de acuerdo, pues no tener que negociarlos cada vez. Por ejemplo, que tiene que haber una acción de compra y que se tiene que pagar algo, que no se tiene que ser no tiene que ser libre. Después también os quería hablar de otros modelos que funcionan muy bien en Europa, al estar en la Federación de Guionistas Europeos. La verdad es que te sorprende ver cada país cómo se organiza y cuáles son los puntos fuertes que tú puedes aplicar a lo mejor a tu país.
Hay un caso que es excepcional, que es el de los guionistas daneses y suecos. Las asociaciones de guionistas ellos son muy, muy poderosas porque representan el 96% de los guionistas. No hay ninguna ley sindical que diga que tenga que haber un convenio con los productores, pero sencillamente como representan el 96% de los guionistas y todos se ponen de acuerdo y no hay, digamos, esquiroles, que si tú no haces esto, pues está 27 detrás que te lo vayan a hacer, pues ahí tienen todo el poder. Y de hecho tienen 3 abogadas que trabajan para la asociación de guionistas, son unos 500 y pico guionistas. Este es el caso de Suecia. Y para esos 500 y pico guionistas tienen 3 abogadas. Es obligatorio para pertenecer a la asociación que cualquier contrato que vayas a firmar pase por esas abogadas. Con lo cual tú ni siquiera negocias directamente con el productor, cosa que en España no hay agentes. Y los guionistas podemos saber escribir muy bien, pero no sabemos negociar la mayoría de las veces. No somos como Guillermo Arriaga, que los tiene muy cuadrados y el tío dice que por ahí no paso, y yo no sé si habrá cedido alguna vez, pero si no, ole sus huevos. Y entonces es un poco eso de nosotros los guionistas tenemos tanta ilusión casi siempre que acabas cediendo en cosas que sabes que no tendrías que ceder. Nosotros en la Asociación de Valencia, por ejemplo, también tenemos una abogada y nuestro contrato pasa por ella y ella nos marca esta cláusula no, esta intenta que esté esta otra, este precio no, intenta este. Pero al final ella solo nos dice eso, es una revisión de contrato con unas notas al margen, pero después tú eres el que negocias con el productor y dices, no, es que me parece que me tendrías que pagar más, y te dicen que no y te callas y firmas y normalmente ya está. No tenemos ese poder negociador. Si tienes un gran éxito sí que empiezas a tener poder negociador, pero si eres guionista normal, no eres el creador de la serie, eres sencillamente escaletista o dialoguista, no tienes ese poder para negociar los contratos. Entonces ellos sí que todos los guiones pasan por las 3 abogadas. Entonces cuando un productor no está de acuerdo, y es algo que todos los guionistas están de acuerdo, de esta cláusula tiene que estar, por ejemplo, ellos no venden todos los derechos de golpe. Si el productor compra el derecho para hacer la película para cines, si quieres el derecho para hacer una obra de teatro, me pagas esto tanto más. Si quieres hacer el derecho para... Es un poco el sistema americano de que todo está muy estipulado y todo tiene su precio, y es el precio, digamos, el pack básico, el pack premium, como lo queráis llamar. Y entonces, si un productor de repente se empecina y dice que esto no te lo voy a dar porque lo quiero yo, porque me lo están pidiendo los mercados internacionales o lo que sea, y no te quiero pagar lo que supone que tendría que pagar por eso, dice, pues no lo vamos a firmar. Entonces el productor va a buscar otro guionista que va a volver a hablar con la misma persona, la misma abogada, y le va a decir lo mismo, con lo cual tiene muchísimo poder. Eso no quita, eso es el marco ideal, que después sí que hay a veces que se cede, no es todo tan maravilloso también, eso nos lo comentaban, pero sí que en general, digamos que funcionan muchísimo mejor, están mucho más profesionalizados y sí que hay muchos más guionistas. El dato es que se dedican a lo mejor solo a cine. Y eso que en Suecia se hacen muy pocas películas, no sé si son 20 y pico películas que se hacen, o los años buenos 30 y pico. Pero digamos que sí que hay más gente que con lo que gana con una película le da para 2 años a lo mejor, que esté su siguiente guión, o puede tener un guión que no lo venda, pero sí venderá el siguiente, y sí que más o menos se puede dedicar profesionalmente al guión sin tener que dedicarse a otro tipo de actividades que te restan tiempo al final para